Un niño sin nadie intentó robar un caballo, pero huyó con el alma libre. Lo que parecía un simple acto impulsado por la desesperación desató algo mucho más profundo. Lo que sucedió después no solo sorprendió a todos, sino que reveló un lazo imposible de ignorar. El silbido del tren cortó la madrugada como una herida en el aire. Santiago se despertó de golpe, el cuerpo encogido bajo un cartón húmedo, la estación vieja temblando con cada vibración del hierro. La lluvia no había cesado en toda la noche. Un goteo persistente caía desde el techo corroído, marcando su mejilla, como si el tiempo mismo le recordara que aún existía. Se levantó lento, las rodillas crujiendo por el frío. Llevaba los mismos tenis desde hacía meses. Uno de ellos estaba tan roto que ya no cubría más que la mitad de su pie. Caminó hacia la reja del andén y observó cómo el tren se alejaba envuelto en vapor, como si huyera de él también. ¡Eh, niño!, gritó una voz ronca desde el otro extremo del andén. Santiago se tensó. Sabía reconocer el tono. No era amable. Giró lentamente. Un guardia con chaqueta azul y cara hinchada de sueño lo señalaba con la linterna. «¿Otra vez aquí? Ya te dije que no puedes dormir aquí. ¡Lárgate!». Santiago no respondió. Bajó la cabeza, agarró su mochila desfondada y se perdió entre las sombras de la estación. No corría. Aprendió hace tiempo que correr solo atrae más ojos. Caminó por las calles mojadas, esquivando charcos como si fueran trampas. La ciudad comenzaba a despertar. Panaderías abriendo con olor a masa tibia, el rechinar de cortinas metálicas, perros callejeros oliendo bolsas de basura. Todo eso le era familiar, pero no por eso dejaba de doler. Frente a una carnicería se detuvo. El carnicero descargaba cajas mientras silbaba un tango. Santiago observó los restos de grasa en las bandejas y el hambre le apretó el estómago como un puño. No había comido desde hacía 2 días. Avanzó hacia la entrada, decidido a pedir un pedazo de hueso o lo que fuera. Pero antes de abrir la boca, el carnicero lo vio y alzó la mano. «Ni lo intentes. Ya te dije que no me gusta que anden vaguitos por aquí. ¡Fuera!». El tono fue más seco que el aire de la mañana. Santiago apretó los labios y retrocedió. Sintió las miradas de otros hombres en la fila, todos ignorándolo con precisión quirúrgica. Giró por una calle lateral, más estrecha, con grafitis que cubrían paredes enteras. En uno de los muros, alguien había pintado un caballo blanco con alas rotas. Santiago se detuvo un momento. Lo miró. Algo en ese dibujo le revolvió el pecho. «Lo ves también, ¿eh?». La voz lo sobresaltó. Desde la sombra de un portal, un joven de gorra ladeada y chaqueta raída lo observaba. Era mayor que él, quizá unos 20 años. Tenía los ojos rápidos, como si midiera constantemente lo que podía tomar o perder. «Bonito caballo, ¿no? Parece libre, aunque esté jodido». Santiago no respondió, pero tampoco se fue. El otro dio una calada a un cigarro delgado y se acercó. «Tú eres Santiago, ¿no?». El chico que dormía en la estación. Santiago asintió, con desconfianza. «Me llamo Roque, y tengo algo que podría interesarte, algo que no se consigue con rezos ni con hambre». Santiago lo miró sin moverse. «Un trabajo, bueno, algo parecido. Tú solo tienes que ayudarme con un encargo. Es sencillo. No es robar una tienda ni nada, solo sacar un caballo de una hacienda. No duele a nadie, pero paga». La palabra caballo le hizo pensar de nuevo en el muro, en las alas rotas, en algo que no entendía pero que lo llamaba. ¿Un caballo? Roque asintió sonriendo. «Uno muy especial. Dicen que vale una fortuna, y si lo hacemos bien, podemos desaparecer con algo más que hambre». Santiago dudó. El estómago le rugía. La ciudad le cerraba todas las puertas. ¿Qué perdía? Roque dio una palmada. «Piénsalo. Esta noche te espero en el callejón detrás del mercado central. Si vienes, eres parte. Si no, sigue hablando con tus paredes». Y se fue,
dejando en el aire el olor a cigarro barato y promesas peligrosas. Santiago volvió a mirar el caballo del mural. El agua de la lluvia se deslizaba por las alas pintadas como si lloraran. Él también, solo que por dentro. La noche llegó sin pedir permiso. En el callejón detrás del mercado central, las luces parpadeaban como si también tuvieran miedo. Santiago estaba ahí, apoyado contra un muro grafiteado, con la mochila colgando del hombro y las manos enterradas en los bolsillos rotos de su chaqueta. El estómago vacío ya no dolía, solo hacía eco. Roque apareció entre las sombras, acompañado por otros dos chicos. Uno era flaco como alambre y el otro tenía una risa suelta, como si el mundo no le pesara. Saludaron con un gesto de cabeza, sin muchas palabras. Nadie las necesitaba. ¿Pensaste lo que te dije?, preguntó Roque directo. Santiago asintió. No tenía a dónde ir, ni quién lo esperara. Y algo en su interior le decía que ese plan, por más sucio que sonara, era su única puerta hacia algo distinto. «Bien, escucha», dijo Roque, bajando la voz mientras sacaba un papel arrugado con un dibujo a mano. «Esta es la hacienda. Se llama San Isidro. Está a las afueras, camino al sur. Tiene seguridad, sí, pero no mucha. Lo importante es este caballo». Santiago miró el dibujo, un animal grande de pelaje oscuro y crines gruesas. «¿Y qué quieren hacer con él?» «Venderlo. Hay un tipo en la frontera que paga por pura sangre. No pregunta de dónde salen». «¿Y por qué yo?» Roque lo miró serio, sin rodeos. «Porque tú eres flaco, rápido, nadie te ve, y porque estás igual de solo que ese caballo. Créeme, vas a entenderlo cuando lo veas». El delgado, al que llamaban el Púa, soltó una carcajada. «Si no lo espanta primero, dicen que ese animal no deja que nadie se le acerque». «Cállate, Púa», dijo Roque con fastidio. «Ese caballo es diferente. Y Santiago también». Las palabras le quedaron dando vueltas. ¿Diferente? Él no se sentía especial, se sentía invisible. Pero que alguien lo viera así, aunque fuera un criminal de callejón, encendió algo adentro. «¿Y cómo entramos?» Roque sonrió como si llevara días esperando esa pregunta. «Mañana en la noche. Caminamos por la vieja acequia que pasa detrás de la hacienda. Ya la vi. Nadie vigila ese lado. Saltamos el cerco y tú te encargas del alazán. ¿Y si me atrapan?» Roque lo miró con firmeza. «Entonces corres. Pero no te van a atrapar si haces todo como te digo». Hubo un silencio tenso. Un gato cruzó el callejón, maullando con desesperación. Santiago lo siguió con la mirada. A veces pensaba que eran iguales, callejeros, esquivos, viviendo al filo del día siguiente. «Te dejo esto», dijo Roque, entregándole un gorro de lana y unos guantes. «Te va a hacer frío ahí afuera». El gesto lo desarmó por dentro. No recordaba la última vez que alguien le dio algo sin pedir nada a cambio, aunque supiera que eso tenía un precio. «No le digas a nadie. Y no te desaparezcas», añadió Roque con un tono más suave. «No tengo a dónde ir», respondió Santiago. Se despidieron sin palabras. Santiago caminó hasta el puente viejo y se sentó a mirar el río. Las luces de la ciudad se reflejaban en el agua, distorsionadas, como él mismo. Por primera vez en mucho tiempo, tenía una meta. Aunque estuviera llena de sombras, aunque lo llevara a un lugar del que tal vez no podría volver. Esa noche, mientras intentaba dormir bajo el crujir del viento, pensó en el caballo. Se lo imaginó corriendo libre, sin riendas ni cercas. Y por un instante sintió que ese escape no era solo del animal, también era suyo. La luna colgaba alta, redonda y muda, iluminando el campo con una luz blanca que hacía temblar las sombras. Santiago se arrastraba por la acequia seca, con el corazón golpeándole el pecho, como si fuera a escaparse por la garganta. Cada paso en la tierra húmeda era un secreto que no quería ser contado. A lo lejos, la hacienda San Isidro se alzaba como algo sacado de un sueño ajeno.
cercas bien pintadas, árboles ordenados, luces cálidas que salían por las ventanas. Todo era tan distinto a las calles rotas donde él había crecido que por un momento pensó en dar la vuelta y correr, pero ya estaba ahí. Saltó la cerca con cuidado. El frío le mordía los dedos, a pesar de los guantes que Roque le había dado. Caminó agachado entre los matorrales hasta que la estructura del establo apareció frente a él, imponente, con el techo de 2 aguas y el olor inconfundible de heno y cuero. Santiago se detuvo. El lugar no parecía vigilado, pero cada crujido del pasto le sonaba como un grito. Contuvo la respiración y empujó una de las puertas laterales del establo. El chirrido de las bisagras le heló la espalda. Adentro, el aire estaba tibio. El silencio era profundo, apenas interrumpido por el resoplido de los caballos. Los animales lo miraron con ojos grandes, curiosos, pero no hicieron ruido. Santiago avanzó con pasos lentos, observando cada box. Había ejemplares hermosos, fuertes, de piel brillante y patas firmes. Pero ninguno se parecía al del dibujo, hasta que lo vio. Al fondo, en el último box, un alazán alto, de cuerpo robusto y ojos oscuros. No necesitaba dudar, era ese. No solo por la marca blanca en la frente en forma de media luna, sino porque algo en él lo detuvo. Era como si también estuviera huyendo de algo invisible. Santiago se acercó despacio. El caballo levantó la cabeza, tenso, no retrocedió, pero tampoco se movió hacia él. «Tranquilo», murmuró Santiago más para sí que para el animal. «No voy a hacerte daño». Alargó la mano temblando. El alazán olió sus dedos, soltó un soplido y lo miró con una calma que descolocó a Santiago. Nadie lo había mirado así en mucho tiempo. Abrió el seguro del box. El corazón le latía tan fuerte que le costaba respirar. Sabía lo que tenía que hacer, ponerle la cuerda al cuello, sacarlo y llevarlo hasta el punto de encuentro con Roque. Pero algo dentro de él titubeaba. «¿Y si tú tampoco quieres irte?», le susurró al caballo. El alazán bajó la cabeza. Santiago interpretó eso como una señal, tal vez absurda, pero suficiente. Le puso la cuerda con cuidado, evitando hacer ruido. El animal no protestó. Salieron del establo sin ser vistos, cruzando el campo bajo la luz de la luna. Cuando llegaron a la cerca, Santiago se detuvo. Roque no estaba. Miró alrededor. Nada. Solo el viento y el crujido de las ramas. Esperó unos minutos que se sintieron como horas. Pero nadie llegó. El alazán se movía inquieto. Santiago sintió el peso de la cuerda en su mano y algo más pesado en el pecho. Podía quedarse ahí y esperar, o podía irse. Miró el camino de tierra que salía hacia el bosque, un sendero oscuro, sin promesas, pero libre, y entonces lo decidió. Sin soltar la cuerda subió la cerca y tiró de ella con fuerza. El caballo lo siguió, casi sin dudar. Se perdieron entre los árboles, solo ellos dos, escapando de una noche que ya no les pertenecía. Santiago llevaba al caballo por el camino de tierra, mirando hacia todos lados como si en cualquier momento fueran a surgir luces o voces del suelo mismo. El alazán caminaba sin resistencia, con el paso firme, confiando en él sin entender por qué. Cada crujido del bosque le erizaba la piel. El plan era simple: llegar al portón del sur, donde Roque lo estaría esperando con el camión. Pero Roque no estaba. Ni luces, ni motor, ni nada. El silencio era espeso, denso, como si el tiempo se hubiera detenido ahí, colgado entre ramas negras y hojarasca húmeda. Santiago amarró al caballo a un tronco y se adentró un poco más en el sendero. Caminó unos metros gritando en susurros: «Roque, hey, ¿dónde estás?». Nada, ni una respuesta. Solo el canto lejano de un ave nocturna y el zumbido de insectos. Regresó al caballo con el corazón acelerado. Algo no cuadraba. Roque nunca hablaba de más, pero era puntual, meticuloso. Santiago empezó a sospechar que lo habían dejado solo.
Tal vez era parte del juego, tal vez nunca pensaron que lo lograría, o peor, tal vez lo estaban usando. Volteó a ver al alazán. El animal lo observaba en silencio, con esos ojos tranquilos, como si supiera algo que él aún no entendía. Santiago sintió un nudo en el estómago. No era solo miedo, era otra cosa. Algo parecido a la vergüenza, como si de pronto se diera cuenta de que estaba a punto de robar algo que no le pertenecía. No solo un animal, sino algo que había empezado a sanar en él desde que tocó por primera vez ese pelaje cálido. Se sentó en una piedra, el frío entrando por los pantalones. Pensó en sus padres, en lo que dirían si lo vieran así. No podía recordar sus voces con claridad, pero sí el calor de estar junto a ellos, el olor a pan recién hecho, las risas en la cocina los domingos. ¿En qué momento se había alejado tanto de todo eso? El alazán resopló y tiró levemente de la cuerda, como si le pidiera moverse. ¿Tú también quieres salir de aquí?, le dijo Santiago en voz baja. ¿O ya estás cansado de que te usen como trofeo? Desató la cuerda. Miró hacia el portón de salida una vez más, después al bosque. Podía esperar ahí. Roque tal vez aún vendría, tal vez no. Pero lo cierto era que ya no quería ser parte de eso. Acarició el cuello del caballo y tomó una decisión que no tenía marcha atrás. Vamos, por allá. Tiró suavemente de la cuerda y el caballo lo siguió, como si supiera que ese camino, por más incierto que fuera, era mejor que el otro. Se adentraron en el bosque, dejando atrás la hacienda, la ciudad y todo lo que Santiago había sido hasta ese momento. El barro les manchaba los zapatos y las patas, las ramas les rozaban el cuerpo, pero no se detenían. Durante horas caminaron, sin rumbo claro, solo con la luna como guía. A veces Santiago tropezaba, pero el alazán se mantenía firme, como si le diera fuerza con solo estar ahí. Y cuando amaneció, entre neblina y olor a tierra mojada, Santiago se dio cuenta de algo simple y brutal. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. El bosque los tragó como un suspiro. Santiago caminaba adelante, esquivando ramas, con la cuerda enrollada en la mano, y el alazán siguiéndolo paso a paso, sin quejarse. El frío era espeso, pero el movimiento lo mantenía en pie. No sabían a dónde iban, solo se alejaban. A mediodía encontraron un claro entre árboles altos, donde la luz del sol caía a retazos. Santiago decidió que ese sería su refugio. No había casa, ni techo, ni nada, pero al menos no había ruido de motores ni sombras que vigilaran. Juntó hojas secas y ramas para hacer una especie de cama. No era cómodo, pero era mejor que el suelo duro. El alazán se acomodó cerca, masticando con calma unas matas que había arrancado del borde del claro. Santiago lo miró un buen rato, en silencio. Sentía algo extraño en el pecho. No era miedo, tampoco alegría. Era como una calma rara que no reconocía. Pasaron las horas. El hambre apretaba. Santiago rebuscó en su mochila, pero solo encontró un trozo de pan duro y una manzana medio podrida. Comió despacio, guardando la mitad del pan. «No tengo mucho, compa, pero puedo compartir», le dijo al caballo, rompiendo el pan en dos. Le extendió un pedazo y el alazán lo olfateó antes de comerlo con cuidado. Santiago sonrió. Esa simple acción, ese gesto tan tonto y sencillo, lo hizo sentir acompañado. La noche cayó rápido, el bosque se volvió oscuro y lleno de sonidos. Búhos, insectos, ramas moviéndose con el viento. Santiago se abrazó a sí mismo para aguantar el frío. No quería dormirse, pero el cansancio lo vencía. De pronto, un ruido fuerte lo despertó, un crujido de ramas, cercano. Se sentó de golpe. El alazán también levantó la cabeza, alerta. ¿Quién anda ahí? Nada, solo el viento. Pero el corazón de Santiago latía desbocado. Se puso de pie y agarró un palo como si fuera un arma. Otro crujido. Esta vez más cerca. Entonces vio unos ojos brillando entre los arbustos.
2, 3 pares. Zorros, hambrientos, sin duda. Santiago retrocedió, pero los animales no avanzaron. Fue el alazán el que se adelantó, pateando el suelo con fuerza. Soltó un bufido que llenó el claro de eco. Los zorros se detuvieron un segundo y se marcharon. Santiago se quedó helado. «Tú me protegiste». El caballo lo miró, tranquilo, como si nada hubiera pasado. Pero para Santiago fue un momento clave. Nunca nadie había hecho eso por él. Nunca. Al amanecer, se despertó con la cabeza apoyada en el costado del animal. Se sentía seguro ahí, como si ese calor fuera un abrigo que le faltó toda su vida. Durante los días siguientes, siguieron moviéndose de un punto a otro del bosque. Santiago aprendió a recoger agua de lluvia, a identificar frutas silvestres, a leer el comportamiento del caballo como si hablaran. Le hablaba de sus padres, de los días buenos y los malos. No sabía si el caballo entendía, pero nunca lo interrumpía, y eso era suficiente. Una tarde, mientras limpiaba unas ramas de su ropa, vio su reflejo en un charco. Estaba sucio, despeinado, pero algo en su mirada había cambiado. Ya no era la misma sombra de niño que andaba por la ciudad. «Tal vez este no sea el final», dijo en voz baja. «Tal vez, solo tal vez, sea el principio». Y por primera vez en mucho tiempo sintió que su historia no estaba condenada a repetirse. Santiago se encontraba recostado sobre un tronco seco, mirando cómo las hojas bailaban con el viento. El alazán pastaba tranquilo unos metros más allá, sin perderlo de vista. El aire olía a tierra mojada, a ramas verdes y a un silencio que no dolía. Era uno de esos raros momentos donde el mundo parecía haberse olvidado de él. Y eso estaba bien. Cerró los ojos. Y sin querer, como si una brisa se los trajera desde otro tiempo, los recuerdos comenzaron a llegar. Primero, la risa de su madre, su voz cantando coplas mientras cocinaba con las manos llenas de harina. Santiago se veía a sí mismo, más pequeño, sentado en la mesa de madera con las piernas colgando, esperando con ansias las empanadas de queso que ella hacía solo los domingos. «No hay tristeza que no se cure con pan caliente», le decía ella, sirviéndole una con una sonrisa que siempre parecía más grande que el mundo. Después, la imagen de su padre apareció, más nítida. Tenía las manos ásperas, curtidas por el trabajo. Siempre olía a campo, a sudor limpio, a cuero viejo. Santiago lo recordaba agachado junto a él, enseñándole cómo usar una pala, cómo plantar una semilla. El trabajo no te hace menos, Santi, te hace fuerte, te da raíz. Aunque no tengas nada más, si sabes trabajar con las manos, nunca vas a estar perdido. En ese momento, el niño no entendía bien esas palabras. Solo sabía que le gustaba estar ahí, al lado de su papá, sintiéndose útil. La imagen cambió. Ahora era la última vez que los vio. Iban en el auto, de noche, bajo la lluvia. Él iba en el asiento trasero medio dormido cuando sintió el impacto. El mundo giró. Vidrios, gritos, oscuridad. Y luego, nada. Abrió los ojos bruscamente, el pecho apretado. Se sentó, respirando hondo. El alazán levantó la cabeza, alerta. «Tranquilo». Fue solo un recuerdo. Le murmuró como si el animal pudiera entender su quebranto. Se levantó y caminó hasta él. Le acarició el lomo con cuidado. El caballo volvió a bajar la cabeza, tranquilo. «¿Sabes? A veces creo que si mi papá estuviera vivo, estaría aquí mismo diciéndome que esto también es trabajo digno», dijo sonriendo apenas. «Aunque sea dormir entre ramas y comer raíces». Se quedó en silencio un momento, mirando el horizonte. Luego sacó de su mochila un pequeño trozo de tela azul, casi deshecho por el tiempo. Era parte de la camisa de su padre, la única cosa que había podido rescatar del accidente. La sostuvo con cuidado, como si fuera frágil.
Me decía que las personas que trabajan con los animales aprenden a escuchar sin palabras. A lo mejor tú y yo no estamos tan perdidos, ¿eh? El alazán soltó un resoplido suave, como una respuesta muda que le calentó el pecho. Santiago guardó la tela en su bolsillo y se sentó junto al caballo. Ahí, entre árboles altos y sombras largas, entendió que los recuerdos no siempre venían para doler. A veces volvían para empujar, para recordarte quién eras antes de que el mundo te hiciera olvidar. Y por primera vez en mucho tiempo no le tuvo miedo al pasado, porque ahí, entre sus restos, también había fuerza y raíz. El sol apenas asomaba por el horizonte cuando Julián cruzó el corral con paso firme. El frío de la mañana le calaba los huesos, pero lo ignoró. Algo le había parecido raro al pasar por el establo: el silencio. Faltaba un sonido, uno específico. Empujó la puerta principal y caminó entre los boxes, saludando a los caballos con un silbido bajo. Cuando llegó al último, se detuvo en seco. El box del alazán estaba vacío. Miró alrededor, frunciendo el ceño. La tranca estaba abierta, no rota, no forzada, solo abierta. «No puede ser», murmuró revisando el suelo. Tierra removida, huellas, una cuerda tirada. El corazón se le aceleró. Salió del establo de inmediato y sin perder tiempo fue directo a la casa principal. Don Federico lo recibió en bata, con el café aún en la mano y cara de pocos amigos. «¿Qué pasó ahora, Julián?» «Don Federico, el alazán, no está». Federico parpadeó. Bajó lentamente la taza. «¿Cómo que no está?» «El box estaba abierto. Hay huellas afuera. No es una simple fuga. Ese caballo no sale solo y usted lo sabe». Federico dejó la taza sobre la mesa sin decir palabra. Caminó hacia el perchero, se puso su chaqueta de cuero y bajó al establo sin mirar atrás. Julián lo seguía de cerca. Ya en el lugar, Federico examinó todo con mirada de halcón. Se agachó, tocó la tierra, observó las huellas con detalle. Luego alzó la mirada, firme. «Alguien entró anoche. No fue uno de los nuestros». «¿Y cómo lo supo?», preguntó Julián. «Porque si lo fuera, estaría aquí pidiendo perdón o escondido. Pero esto fue planeado». Se hizo un silencio tenso. «¿Y qué hacemos?». Federico se enderezó. «Vamos a buscarlo. Ese caballo no es cualquier animal. Lo traje desde lejos. Lo cuidé como a un hijo. Y si alguien cree que puede venir a quitármelo así nomás, está muy equivocado». «¿Llamamos a la policía?». «Todavía no. Primero quiero ver si fue alguien de los alrededores. Si fue algún pillo de pueblo, podemos resolverlo nosotros». Julián asintió. Sabía lo que eso significaba: salir a rastrear, hablar con vecinos, revisar caminos, trabajo duro. Pero también sabía que ese caballo significaba más para don Federico de lo que decía. Desde que su hija murió, ese alazán había sido su única compañía constante. Pasaron la mañana recorriendo los alrededores. Un par de vecinos dijeron haber oído pasos en la noche, otros no vieron nada. Nadie había notado movimientos extraños, pero una mujer mencionó algo que llamó la atención de Julián. «Vi a un muchacho rondando hace unos días, flaco, con una mochila vieja. Se notaba que no era de por aquí». «¿Un niño?», preguntó Federico. Parecía, no muy mayor, ojos tristes, como los de alguien que ya perdió más de lo que debería. Federico se quedó callado. Luego se giró hacia Julián. «Sigue la pista. Si ese muchacho se llevó al alazán, quiero saber por qué». Julián asintió, pero por dentro hervía. No le gustaban los ladrones, mucho menos los que se aprovechaban de los animales. Pero algo en esa descripción lo desconcertaba. Un niño flaco, solo, ojos tristes. ¿Cómo había logrado llevarse un caballo como ese? Mientras se alejaban del pueblo, Federico, desde la ventanilla del jeep, murmuró algo que Julián casi no escuchó. «Nadie roba lo que no necesita».
Pero si ese niño lo dañó, juro que no tendrá dónde esconderse. El sol ya empezaba a calentar la tierra cuando Julián regresó solo a la zona detrás del establo. Con la chaqueta sucia y la mirada fija en el suelo, seguía las marcas con paciencia. Eran pisadas delgadas, más pequeñas de lo normal. Y no solo eso. Junto a ellas, las huellas de un caballo, sin herraduras. No fue un robo común, murmuró. Esto lo hizo alguien que conoce de animales. Se agachó, tocó el barro húmedo. Las marcas se dirigían hacia el bosque del sur. Julián suspiró hondo y se levantó, estirando la espalda. Le dolía más la sospecha que los músculos. Al volver a la hacienda, lo estaban esperando 2 peones junto al pozo de agua. Uno de ellos, Ernesto, mascaba tabaco con el ceño fruncido. El otro, Miguel, era más joven, pero tenía los ojos bien abiertos por los rumores que ya empezaban a correr. Dicen que fue una banda, soltó Miguel sin rodeos, que están robando caballos en la zona. Uno del pueblo ya perdió 2. Julián los miró sin mostrar expresión. ¿Y quién dice eso? El viejo del molino. Lo escuchó en la cantina. Parece que los animales aparecen cruzando la frontera, vendidos a criaderos ilegales. Eso es puro chisme de borrachos, contestó Julián, aunque por dentro no estaba tan seguro. ¿Y si ya nos tienen marcados?, insistió Ernesto. Primero el alazán, luego los demás. ¿Y si esto es solo el comienzo? La idea cayó como plomo. Julián lo sabía. El miedo se contagia más rápido que la gripe. Cálmense. Don Federico está manejando esto. Si fue una banda, dejaremos que la ley se encargue, pero si fue alguien de por aquí, lo vamos a encontrar antes de que haga más daño. ¿Y si es un muchacho, como dijeron?, preguntó Miguel con duda en la voz. Un huérfano, uno de esos que andan perdidos en la calle. Ladrón es ladrón, tenga la edad que tenga, dijo Ernesto con dureza. No siempre, murmuró Julián, más para sí que para los otros. El resto del día, la tensión se sintió en el aire como antes de una tormenta. Nadie hablaba mucho. Todos miraban sobre el hombro, cuidando los establos, revisando los cercos. Don Federico no salió de su oficina, pero se sabía que estaba en contacto con el comisario local. El ambiente se volvió denso, pesado. Cualquier sombra era sospechosa. Cualquier ruido, un posible ladrón. Al caer la tarde, Julián volvió al bosque. Siguió el rastro un poco más. Las pisadas se hacían más difusas, como si el que las había dejado estuviera cansado, arrastrando los pies. Entonces, algo lo hizo detenerse. Una tela azul colgaba de una rama baja. La arrancó con cuidado. Era parte de una camisa, rasgada. La olió. Olía a humo y a sudor de niño. El corazón se le aceleró. No era una banda. No había sido un robo planeado por criminales armados. Era un chico, solo, perdido, con un caballo que no sabía si quería robar o simplemente salvar. Julián guardó la tela en el bolsillo y volvió a montar su caballo. Ya no estaba tan seguro de querer atraparlo. Pero sí, quería entenderlo. El sol apenas se levantaba cuando Santiago cruzó el portón de la hacienda San Isidro. Llevaba la cabeza baja, la ropa sucia, las botas empapadas y los ojos apagados por la culpa. El alazán caminaba a su lado, sin cuerda, como si también supiera que ya no había nada que escapar. Cada paso hacia el corazón de la propiedad le pesaba como si arrastrara piedras amarradas al alma. No sabía si lo echarían, si lo golpearían o si simplemente lo entregarían a la policía, pero ya no le importaba. Había tomado una decisión, y aunque el miedo le apretaba el estómago, lo acompañaba una extraña paz. Cuando llegaron al centro del patio de tierra, los perros ladraron. Desde la casa, Julián salió primero. Se detuvo en seco al verlos. Por un instante, no dijo nada. Solo los miró con una mezcla de sorpresa y algo que Santiago no supo nombrar. Don Federico, llamó Julián,
sin apartar la vista del chico. El dueño de la hacienda apareció segundos después, aún en camisa de dormir y con el rostro tenso. Al ver al alazán y al muchacho junto a él, se quedó quieto, sin moverse. Santiago soltó una respiración temblorosa. Se adelantó un paso. No dijo ni una palabra. Solo levantó la vista y lo miró directo a los ojos. Había en él un pedido mudo, una confesión que no necesitaba gritos ni explicaciones. Don Federico se acercó lentamente, hasta quedar a un par de metros. Observó al caballo primero, luego al chico. «¿Cómo te llamas?», preguntó con voz grave. «Santiago», respondió bajito, sin moverse. «¿Fuiste tú quien lo sacó?». Santiago asintió. «¿Por qué lo trajiste de vuelta?». Un silencio largo, incómodo, se coló entre ellos. Santiago bajó la mirada. Tenía la garganta cerrada, como si las palabras le dolieran antes de salir. «Porque no era mío, y porque él tampoco quería irse», murmuró al fin. Julián cruzó los brazos, observando la escena con atención. Podía ver el temblor en los hombros del muchacho, el cansancio colgando de su cuerpo como un abrigo mojado. No era un ladrón, eso le quedaba claro ahora. Don Federico no respondió de inmediato. Caminó alrededor del alazán, lo tocó suavemente, revisó sus patas, su lomo. Estaba sano, entero. «Lo cuidaste», Santiago asintió, tragando saliva. «¿Alguien te mandó? ¿Fuiste parte de algo?». «No, yo... Al principio sí, pero después ya no pude», dijo con la voz quebrada. «Solo quería, no sé, estar con él». Don Federico lo miró un momento más. Luego se giró hacia Julián. «Dale de comer. A los dos». «¿A los dos?». «Sí, el muchacho también, y cuando termine que me espere en el porche». Santiago alzó la vista sorprendido. No lo iba a echar, no iba a llamar a la policía, pero don Federico ya caminaba de vuelta a la casa, como si la decisión estuviera tomada. Julián se acercó y le puso una mano en el hombro. «No sé qué hiciste allá en el bosque, chamaco, pero algo hiciste bien». Y por primera vez en muchos días, Santiago sintió que algo, aunque fuera pequeño, estaba empezando a cambiar. Santiago se sentó en el borde del porche con las manos sobre las rodillas, la cabeza gacha y los pies colgando como si no supiera qué hacer con ellos. La hacienda estaba en silencio. El alazán descansaba en el establo y Julián había desaparecido tras llevarle un poco de comida. El estómago de Santiago seguía vacío, pero ni hambre sentía, solo esa presión en el pecho, como cuando uno espera un golpe que todavía no llega. La puerta de la casa se abrió despacio. «Entra, muchacho», dijo don Federico desde la sombra. Santiago dudó, pero se levantó sin decir nada y cruzó el umbral con pasos inseguros. La casa olía a madera vieja, a café y a cuero. Todo estaba en su lugar, limpio, ordenado, distinto a cualquier sitio donde él hubiera estado. «Siéntate ahí», le señaló una silla junto a la mesa del comedor. Santiago se acomodó con rigidez. Le temblaban un poco las piernas. Don Federico colocó frente a él una taza humeante, leche caliente, espesa, con un poco de canela. El aroma lo envolvió, familiar y lejano. Santiago no la tocó de inmediato. No sabía si era una trampa o una prueba. «¡Tómala! ¡No está envenenada!», soltó Federico con un dejo de ironía. Santiago obedeció. Le dio un sorbo lento. Sintió el calor recorrerle el cuerpo y por un segundo se le humedecieron los ojos. No supo si fue por la bebida o por el gesto. Federico se sentó al otro lado de la mesa. Lo miró en silencio, como si intentara leerle los pensamientos. Luego habló, directo. «¿Qué buscabas con ese caballo?». Santiago bajó la vista. Jugó con la taza entre las manos. «No sé. Al principio era solo parte del plan. Un encargo». «¿De quién?». «De un tipo, de la calle. Me dijeron que era fácil, que nadie saldría herido. Solo había que sacarlo». Federico entrelazó los dedos sobre la mesa. «¿Y qué cambió?». Santiago levantó la vista.
Lo pensó un segundo. El caballo, no sé cómo explicarlo, lo vi y era como si estuviera igual que yo, encerrado, callado, roto por dentro. Un silencio denso llenó la habitación y cuando me tocó entregarlo, no pude. Sentí que lo estaba traicionando. Federico lo observó sin interrumpir. Su expresión era dura pero no fría. Había algo en sus ojos, algo que no se mostraba fácil. ¿Tienes familia? Santiago negó con la cabeza. Mis papás murieron hace un par de años. Desde entonces, nada. ¿Y por qué no pediste ayuda? ¿A quién? Contestó él con una mueca amarga. En la calle nadie escucha, nadie ve. Solo sobrevives o te hundes. Federico se recargó en la silla, soltando un leve suspiro. No tienes idea del lío en el que te metiste. Ese caballo es más que un animal para esta hacienda. Era el último que mi hija cuidó antes de morir. Santiago tragó saliva. Lo siento, no lo sabía. Lo sé, dijo Federico, bajando la voz. Pero lo que hiciste no es lo que haría un ladrón cualquiera. La taza tembló un poco en las manos de Santiago. No quiero volver a la calle. Esa frase quedó flotando en el aire, tan cruda, tan cierta, que no necesitaba explicación. Don Federico lo miró largo rato. Luego se levantó. Termínate la leche. Mañana te levantas temprano. Aquí se trabaja desde que canta el gallo. Santiago lo miró sin entender del todo. Está diciendo que... Te doy una oportunidad. Una. No la desperdicies. Y salió de la cocina sin decir más. Santiago se quedó solo, con la taza entre las manos, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que alguien no solo lo había visto, sino que había decidido darle una razón para quedarse. ¿Qué estás diciendo, patrón? Julián se detuvo en seco, los brazos cruzados, la mandíbula apretada. ¿Que se va a quedar? ¿Aquí? Don Federico ni volteó a verlo. Seguía ajustando los guantes de cuero que usaba para las tareas de campo. Unos días. Quiero ver si sirve para algo más que meterse en problemas. ¿Y si solo está jugando a ser bueno? Usted no lo conoce. Ni sabemos de dónde salió. Pudo haber estado con esa gente que anda robando en la zona. Federico lo miró entonces con calma, pero con firmeza. Y sin embargo, trajo al caballo de vuelta, solo, sin nadie que lo empujara. No lo justifico, Julián, pero a veces lo que uno hace después del error dice más que el error mismo. Julián apretó los labios. Iba a decir algo más, pero se contuvo. Sabía que cuando don Federico tomaba una decisión, no había fuerza que lo hiciera cambiarla. Está bien, pero no espere que yo le dé la bienvenida con aplausos. No lo espero. Santiago escuchó todo desde la esquina del porche, sin moverse, la mochila en el suelo y la mirada fija en un punto invisible. Cuando don Federico regresó, solo le dijo: «Hay una cama en el cuarto junto al establo. No es cómoda, pero es más de lo que tenías». Santiago asintió con la garganta cerrada. No sabía si debía agradecer. No sabía si eso iba a durar. Pero lo que sí sabía era que no quería perderlo. Esa noche durmió con la ventana abierta, escuchando los grillos y el viento entre los árboles. Por primera vez en meses, no soñó con callejones ni trenes lejanos. Soñó con pan caliente y una voz cantando en la cocina. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Julián lo despertó con un balde de agua fría. «Aquí no hay despertador, chamaco. Si vas a quedarte, apréndete el ritmo». Santiago se levantó de golpe, tiritando, pero no protestó. Se puso las botas y salió tras él. «Hoy vas a limpiar los corrales, y más te vale que no lo hagas a medias». Pasó las siguientes horas paleando estiércol, empujando carretillas, cargando cubetas. Cada músculo le dolía, pero no se detuvo. Julián no le dirigía más de 3 palabras seguidas, pero lo vigilaba todo el tiempo. Cualquier error, cualquier distracción, lo corregía con un grito seco. Al mediodía,
Con las manos llenas de ampollas y la espalda doblada, Santiago se sentó bajo un árbol. El alazán se acercó desde el establo, tranquilo, como si reconociera su cansancio. «No sé si voy a aguantar, viejo», le murmuró, «pero al menos ya no tengo que correr». El caballo resopló, y por un momento Santiago sintió que le respondía. Por la tarde, Julián lo encontró barriendo el pasillo del establo, sudado, con el rostro lleno de tierra pero sin rendirse. «Lo hiciste mejor de lo que esperaba». Santiago lo miró sorprendido. Era la primera vez que escuchaba algo que no fuera crítica. «Gracias». «No te emociones», dijo Julián, girándose para irse. «Es solo un día. Mañana veremos si sigues teniendo ganas». Esa noche, don Federico le dejó una bandeja con comida caliente en la mesa del comedor. No dijo nada. Solo se sentó en el otro extremo y comió en silencio. Santiago, sin preguntar, se sentó también. Comieron como dos extraños. Pero esa comida supo diferente. No por el sabor, sino por lo que significaba que tal vez, solo tal vez, el hambre ya no sería su único compañero. Cuando terminó de cenar, Santiago salió al porche. El aire estaba fresco, se sentó en el escalón y miró las estrellas. Pensó en su madre, en su padre, en la noche del accidente. Por primera vez no sintió el dolor como un peso, era más como una memoria que empezaba a encontrar su lugar. Al rato, don Federico salió también. Traía una taza en la mano. ¿Cómo estuvo el día? Santiago lo pensó un segundo. Duro, pero mejor que otros. Federico asintió. Se quedó parado a su lado, mirando hacia el campo. Nadie elige de dónde viene Santiago, pero sí puede elegir a dónde quiere ir. El muchacho lo miró de reojo. Quiso preguntar muchas cosas, pero solo dijo: «Gracias por dejarme intentarlo. Veremos si vale la pena», respondió Federico. «Aún no lo has demostrado». Y aunque no eran palabras dulces, Santiago las sintió como una puerta entreabierta, una que con esfuerzo tal vez podría cruzar. Santiago despertó con el canto de los gallos y el sonido de los pasos firmes de los peones cruzando el patio. El amanecer teñía de naranja los campos húmedos. Se puso las botas antes de que el cuerpo se lo pidiera y salió con la cara todavía marcada por el sueño. Julián lo esperaba con los brazos cruzados frente al corral. «Hoy vas con Miguel. Te va a enseñar a alimentar a los caballos y cuidado con hacerte el vivo. Él no es tan paciente como yo». Miguel, un tipo callado de unos 20 y tantos, lo miró de reojo y asintió con un gesto seco. «Sígueme, chamaco». Caminaron hasta el granero. Miguel le explicó rápido y sin adornos cómo medir la cantidad de forraje, cómo revisar los bebederos, cómo identificar si un animal estaba flojo de energía. «Y nunca te pongas detrás de un caballo distraído. Si te patea, ni vas a saber de dónde vino». Santiago trataba de memorizar todo, pero la ansiedad le nublaba la cabeza. A los minutos ya estaba derramando agua, pisando estiércol y asustando a una yegua con un movimiento torpe. ¿Qué te dije?», gruñó Miguel. «No corras, no agites las manos, los animales sienten todo. Si tú estás nervioso, ellos también». Santiago bajó la cabeza, apenado. Las miradas de los otros trabajadores lo atravesaban como agujas. Sabía que lo veían como una carga, como un error esperando suceder. Pero no se fue, siguió. Cada vez que fallaba, lo volvía a intentar. Preguntaba en voz baja, observaba a los demás, y aunque el cuerpo le dolía, no se quejaba. Al tercer día, le encargaron llevar a una yegua al bebedero. Era una tarea sencilla. Había visto hacerlo varias veces. Tomó la cuerda, la acarició suavemente como le enseñaron y la guió hacia el corral. Todo iba bien, hasta que la yegua se detuvo de golpe. Algo la asustó, tal vez un ruido lejano. Se encabritó. Santiago perdió el equilibrio y cayó de espaldas, con la pierna atrapada bajo el cuerpo del animal por un segundo que pareció eterno.
¡Santiago!, gritó Miguel corriendo. La yegua se soltó y corrió al fondo del corral. Miguel lo levantó de un tirón. ¿Estás bien? Santiago asintió, aunque la rodilla le ardía. No fue culpa del animal, dijo él apretando los dientes. Fue mía. Me distraje. Miguel lo miró, sorprendido por la sinceridad. Asintió una vez, sin decir más. Pero esa pequeña respuesta fue suficiente para sembrar un cambio. Esa noche, en la cocina común, los trabajadores hablaban entre bocados. Ese muchacho tiene corazón, aunque sea torpe, comentó uno sirviéndose más guiso. Sí, pero un caballo no se cuida con corazón, se cuida con cabeza, refutó otro. Julián, sentado en la esquina, los escuchaba sin intervenir, hasta que alguien preguntó: ¿Y tú qué opinas, Julián? Se encogió de hombros. Le falta, claro, pero no se raja, y eso vale. Al día siguiente, cuando Santiago llegó al establo, encontró un banquito y una cubeta nueva a su nombre. Nadie dijo nada, pero supo que era una señal, que algo, aunque pequeño, estaba cambiando. Esa tarde, después de las tareas, se quedó un rato más junto al alazán. Le cepilló el lomo con movimientos lentos, casi meditativos. «No soy bueno en esto, aún», le murmuró. «Pero te juro que voy a aprender. No pienso irme, no otra vez». El alazán giró la cabeza y apoyó el hocico en su hombro. No fue un gesto cualquiera, fue un pacto silencioso. Y Santiago, por primera vez, no sintió que estaba aprendiendo un oficio, sintió que estaba encontrando su lugar en el mundo. Era un domingo silencioso. La hacienda se movía más despacio. Los peones se tomaban el tiempo de limpiar sin apuros, y el sol caía manso sobre los pastizales. Santiago aprovechó para quedarse un rato más junto al alazán, como ya era costumbre. Lo cepillaba con calma, en silencio, como si entre los dos existiera un lenguaje que no necesitaba palabras. De pronto, Julián entró al establo cargando un par de sacos de avena. Lo miró de reojo, como evaluándolo. Luego dejó caer los sacos con un golpe sordo. «Ese caballo casi se nos muere hace un año». Santiago alzó la vista curioso. «¿En serio?». Julián asintió, limpiándose las manos en el pantalón. «Lo encontramos tirado al lado de la carretera, sangrando, con una pata rota. Alguien lo chocó y lo dejó ahí, como si fuera basura». El alazán resopló, como si recordara el momento. Santiago sintió un nudo en la garganta. ¿Y sobrevivió así? Federico no quiso sacrificarlo. Dijo que si tenía una chispa de vida, había que intentarlo. Lo trajo, lo curó él mismo. Día y noche, no comía bien, no dormía, solo hablaba del caballo. Santiago miró al animal con otros ojos. Esa calma que sentía al estar cerca de él, ahora tenía sentido. No era solo nobleza, era historia, dolor, resistencia. ¿Y la pata? Sana, pero no perfecta. Por eso no corre como antes. Ya no sirve para competir, pero sirve para algo más. Julián lo miró fijamente. Federico nunca lo volvió a montar. Dice que hay cosas que ya no se fuerzan, solo se cuidan. Esa noche, Santiago no pudo dormir. Se sentó en la cama rústica del cuarto junto al establo y miró la tela azul que aún guardaba del accidente de sus padres. La sostuvo entre los dedos con una ternura casi sagrada. Pensó en el alazán, en su pata rota, en el abandono. Pensó en su propio cuerpo bajo los escombros, en los gritos apagados por el vidrio, en el silencio que vino después. Tú y yo no solo fuimos encontrados, fuimos elegidos para vivir, aunque ya no sirviéramos para lo que éramos antes. Susurró las palabras al aire, como si el alazán pudiera oírlas desde el establo. Fue entonces que entendió algo profundo, brutal y hermoso. No era el único que había sido rescatado de un lugar oscuro. No era el único que tenía cicatrices. El alazán también cargaba con las suyas, solo que, a diferencia de él, nunca se quejaba.
Al día siguiente, mientras ayudaba a Miguel a reparar una cerca, Santiago no podía dejar de pensar en la historia del caballo. Le pesaba en el pecho, pero no como un dolor, sino como una raíz. Durante el descanso se animó a preguntar: «¿Tú estabas aquí cuando lo trajeron?» Miguel asintió. «Sí, fue fuerte, pensamos que no lo lograría». Pero Federico apostó todo. Dijo que algunos animales tienen algo que no se ve, pero se siente, que ese tenía algo que merecía ser salvado. Santiago bajó la vista. Esa frase se le quedó clavada. «¿Y tú crees que es cierto?», preguntó. «¿Que se puede salvar algo, aunque esté roto?». Miguel lo miró por un momento, serio. «Creo que todos estamos rotos de alguna forma. Lo importante es que alguien vea lo que aún queda entero». Ese día, Santiago trabajó con más foco, no porque quisiera probarle algo a nadie, sino porque por fin entendía que estaba ahí no solo por el perdón, sino porque, como el alazán, merecía una segunda oportunidad. Esa noche volvió al establo después de cenar. El alazán lo recibió con un leve movimiento de orejas. «Te pareces a mi papá», le dijo acariciando su frente. Él tampoco hablaba mucho, pero lo que hacía valía más que 1000 palabras. Se sentó en el heno y cerró los ojos. No hablaba con nadie de su pasado, pero con el caballo podía ser el mismo. «Nos rompieron, pero aún estamos de pie». El alazán apoyó el hocico en su hombro otra vez, y en ese gesto mudo, Santiago sintió que ya no era un extraño más. Era parte de algo, y por fin, después de tanto, ya no se sentía solo. Santiago lo notó desde temprano. Las miradas, los susurros que se apagaban apenas cruzaba una puerta o pasaba junto al pozo. El ambiente en la hacienda había cambiado. Ya no era solo trabajo y rutina, ahora el silencio tenía un filo incómodo. «Dicen que ese chavo robó más antes», murmuró uno de los peones en la cocina, mientras llenaba su taza de café. «No es de fiar, anda suelto por ahí, como si no hubiera hecho nada. Y el patrón, que lo protege, algo raro hay». Santiago no necesitaba oír todo para saber lo que decían. Lo sentía en la forma en que dejaban de hablar cuando llegaba, en cómo lo evitaban al repartir tareas o cómo le tocaban siempre los trabajos más pesados. Julián, aunque no lo maltrataba, lo seguía vigilando de cerca. A veces, con una mirada que decía: «Aún no me convences», pero Santiago no decía nada, ni una queja. Bajaba la cabeza y seguía trabajando, con más fuerza, con más cuidado. No iba a dejar que lo quebraran. Fue durante la limpieza del establo que ocurrió. Estaba barriendo junto a Armando, uno de los peones más antiguos. Santiago, sin querer, movió un balde de agua y lo volcó sobre un costal de alimento. «¿Estás ciego o qué?», gritó Armando. «¿Sabes cuánto cuesta eso? ¿Vas a pagar tú con tus buenas intenciones?». Santiago retrocedió, empapado, sin saber qué decir. El coraje le subía a la cara, pero no respondió. «Esto es lo que pasa cuando metes callejeros aquí», siguió Armando, ahora alzando la voz para que los demás lo oyeran. «¿Quién va a confiar en alguien que vino a robar?». Un silencio tenso cayó en el establo. Julián apareció desde la puerta. «¿Qué pasa aquí?». «El chamaco este», dijo Armando señalando a Santiago. «Ya echó a perder 2 cosas hoy. ¿Hasta cuándo vamos a aguantarlo?». Santiago apretó los puños, mudo. «Ya estuvo», interrumpió Julián. «Fue un accidente. No más gritos». «Claro», soltó Armando irónico. «Si hasta tú lo defiendes ahora». Pero Julián no contestó. Solo se acercó a Santiago y le entregó un trapo. «Límpialo y después ve a arreglar los bebederos. ¡Rápido!». Santiago asintió, tragándose el orgullo. No era la primera vez que lo empujaban, pero dolía distinto esta vez, porque aquí él sí quería quedarse. Esa noche, mientras barría el porche, Julián se le acercó. «¿Por qué no le contestaste a Armando?». Santiago se encogió de hombros. «¿Para qué? Igual no me va a creer». «No lo hagas por ellos.
dijo Julián cruzando los brazos. Hazlo por ti, para demostrarte que vales más que lo que ellos dicen. Santiago lo miró, confundido. Julián no era de soltar consejos. Tú también pensabas así de mí, ¿no? Sí, admitió Julián sin rodeos. Y no te voy a mentir, todavía no estoy del todo seguro. Pero te observo y veo que al menos no huyes. Eso ya es más de lo que muchos hacen. Fue lo más parecido a un elogio que había recibido de él. Santiago no supo qué decir, pero por dentro algo se aflojaba, como si una tuerca vieja comenzara a girar después de años oxidada. Al día siguiente, Santiago pidió ir solo al campo más alejado para revisar una cerca caída. Miguel lo miró con duda, pero accedió. Durante horas, Santiago reparó cada tramo de alambre, recogió ramas caídas y dejó todo en orden. El sol le quemaba la nuca, las manos le dolían, pero no paró. Cuando regresó, cansado pero firme, dejó el reporte en la mesa del granero. Don Federico lo encontró ahí más tarde. ¿Lo hiciste tú solo?, preguntó sin levantar la voz. Santiago solo asintió. Federico le dio una mirada larga, luego dijo: «Bien, solo eso». Pero Santiago lo guardó como si fuera un trofeo, porque a veces una palabra vale más que 1000 promesas. Y en medio del ruido de los rumores, esa sola palabra era un voto de fe. Y eso ya era muchísimo. Santiago clavó la pala con fuerza, sintiendo cómo el mango temblaba entre sus manos sudadas. Estaba arando junto a Miguel, abriendo surcos para sembrar alfalfa en un terreno que parecía más piedra que tierra. «No la golpees como si estuvieras peleando», le dijo Miguel sin levantar la voz, pero con ese tono firme que usaba cuando algo le importaba. «La tierra se trabaja con respeto. Si la fuerzas, te la cobra». Santiago asintió y corrigió el movimiento. Apretó la pala con más inteligencia que fuerza. El sudor le corría por el cuello, pero no se detenía. El ritmo del campo era constante, casi sagrado, y él estaba empezando a entenderlo. El sol caía sin piedad, sus músculos ardían, pero en lugar de quejarse, apretaba los dientes y seguía. «Nunca te había visto con tanta garra», dijo Miguel al final de la jornada, mientras se secaban en la sombra de un nogal. Santiago lo miró, jadeando pero sonriente. «Nunca me habían dado una pala sin quitármela después del primer error». Y en ese intercambio sencillo, Miguel soltó una carcajada, no burlona, genuina. Era la primera vez que alguien se reía con él, y no de él, desde hacía mucho. Días después, don Federico lo llamó para ayudar en la huerta. Era un terreno pequeño, lleno de tomates, cebollas, zapallos y recuerdos. «Aquí trabajaba mi hija», dijo el patrón, mientras le mostraba cómo podar los brotes secos. Esto era su orgullo. Cada planta, cada flor, la cuidaba como si fuera un hijo. Santiago tocó la tierra con cuidado. Estaba tibia, viva. «Yo nunca sembré nada», confesó. «Solo ayudaba a limpiar ventanas en la ciudad. Nadie me enseñó a quedarme en un lugar». Federico no respondió de inmediato, solo le tendió una asada. «Entonces empieza ahora». Y Santiago empezó. Se agachó, quitó malezas, regó con precisión. Aprendió a identificar cuando una planta tenía sed o cuando el sol le pegaba de más. No era magia, era observar, estar atento, ser parte de algo más grande que uno mismo. Al terminar la jornada, Federico le ofreció un trozo de sandía cortado de la huerta. Comieron en silencio, sentados en 2 cajones de madera. «Nada como lo que uno mismo hace crecer», dijo el patrón. Santiago asintió con una sonrisa pequeña y orgullosa. Con el paso de las semanas, algo comenzó a notarse entre los demás trabajadores. Ya no lo miraban igual. Los saludos dejaron de ser secos, las órdenes menos duras. Un día, Ernesto, el mismo que antes lo había rechazado con dureza, le dio una palmada en la espalda. «Buen trabajo hoy, Santiago. Esa cerca quedó derechita».
El comentario lo tomó por sorpresa. No supo si agradecer o reír. Solo asintió con una mueca que era más emoción contenida que simple gesto. Esa tarde, al entrar al comedor común, vio que alguien había dejado un plato con doble porción sobre su lugar. Nadie lo dijo en voz alta, pero era una forma clara de decir: ya no eres el nuevo. Una tarde, mientras limpiaba herramientas en el cobertizo, Julián se le acercó. ¿Sabes qué es lo más difícil de aprender en este lugar? Santiago se detuvo, curioso. No es manejar una pala, ni cuidar un caballo. Es saber cuándo callar y cuándo hablar. ¿Y yo en qué estoy fallando? No estás fallando, chamaco, dijo Julián mirándolo con seriedad. Estás aprendiendo, y eso ya es mucho. Esa noche, Santiago volvió al establo y acarició al alazán. Hoy me defendieron sin palabras, le dijo en voz baja. Creo que eso también es parte de tener un lugar. El alazán resopló tranquilo. Santiago cerró los ojos un instante. Sentía las manos adoloridas, llenas de tierra, pero por dentro estaban limpias. Por fin había sembrado algo y empezaba, muy de a poco, a florecer. Santiago revisaba un viejo armario del cobertizo en busca de clavos cuando lo encontró. Era un cuaderno de tapas negras, gastado por el tiempo, con algunas hojas arrugadas y otras aún en blanco. No tenía nombre ni dibujos, solo una hoja suelta con una lista de herramientas a medio tachar. Lo tomó en las manos y lo hojeó con curiosidad. Olía a polvo, a madera seca y algo que no supo definir, como recuerdos. Guardó el cuaderno bajo el brazo y siguió trabajando. Pero esa noche, mientras el resto dormía y la brisa nocturna se colaba por la ventana del cuarto junto al establo, encendió una vela, tomó un lápiz que había encontrado en la cocina y lo abrió. Sin pensarlo mucho, escribió en la primera página: mamá, papá. Las palabras salieron solas, sin plan ni filtro. No era una carta para enviar, era una forma de sacar eso que llevaba enterrado desde hacía años. Mamá, papá. No sé si esto tiene sentido, pero hoy sentí ganas de hablarles. Sé que no están, pero a veces tengo tantas cosas adentro que si no las escribo me revientan por dentro. Estoy en un lugar raro, bonito, diferente. Me están enseñando a trabajar con las manos, a sembrar, a cuidar animales. Me gusta, me siento útil. A veces hasta me olvido de todo lo que duele. Conocí a un caballo. Lo robé, pero también lo devolví. No me pregunten por qué. Solo sé que cuando lo miré, sentí que él y yo veníamos del mismo lugar roto. No sé si estarían orgullosos, pero quería que lo supieran. A veces me acuerdo de ustedes con tanta fuerza que me dan ganas de gritar, pero ahora escribo y eso me calma. Los extraño todos los días. Santiago. Cuando terminó, sus manos temblaban un poco. No sabía si llorar o dormir, así que apagó la vela, guardó el cuaderno bajo su almohada y se quedó escuchando los sonidos de la noche como si fueran una nana lejana. Desde esa noche, escribir se volvió parte de su rutina. Después de la cena, cuando el silencio se hacía más denso, abría el cuaderno y hablaba con ellos. A veces escribía solo una línea, a veces 2 páginas. Les contaba todo, cómo había aprendido a trenzar cuerda, cómo Julián ya no lo miraba con la misma dureza, cómo la tierra le dolía menos en las manos. Les hablaba del alazán, de las semillas en la huerta, de la lluvia cayendo sobre los techos de lata. Nunca firmaba las cartas, nunca las leía 2 veces, solo escribía, y eso bastaba. Miguel, que lo veía a veces escribir en la penumbra, le preguntó una noche: ¿y qué tanto apuntas ahí? Cartas, respondió Santiago cerrando el cuaderno con cuidado. Para mis papás. Miguel asintió sin más. No preguntó, solo le palmeó el hombro y le dejó un trozo de pan sobre la mesa. Una tarde, mientras ayudaba a Julián a reparar el bebedero del potrero, Santiago se detuvo un momento. ¿Tú tienes familia?, preguntó.
Julián lo miró con el ceño fruncido. Tenía, ya no dijo más, pero Santiago lo entendió. En ese silencio había más verdad que en 1000 palabras. «Yo escribo cartas para la mía», dijo el chico sin mirarlo. «Aunque no tengan a dónde llegar, igual me ayudan». Julián no respondió. Solo se limpió las manos con un trapo y se alejó. Esa noche, sin que nadie lo supiera, Julián entró al cobertizo. Vio el cuaderno sobre la mesa cerrado. No lo tocó, pero dejó a su lado un lápiz nuevo con la punta afilada. Santiago lo encontró a la mañana siguiente. Sonrió, sin decir nada, porque a veces las cosas más importantes no se gritan, se escriben o se entienden en silencio. La tarde se cerró de golpe. Las nubes bajaron como un telón gris y denso, y el aire comenzó a oler a tierra eléctrica. Santiago iba saliendo del establo con una pala al hombro cuando vio a Miguel mirando al cielo con el ceño fruncido. «Se viene fuerte», dijo sin quitar la vista del horizonte. «No es llovizna, es tormenta de verdad». Julián salió de la casa grande a los gritos. «Aseguren los techos del granero, trenquen bien los establos, rápido». Santiago corrió de inmediato. Sabía que en el campo la tormenta no era solo agua, era viento que arrastra, barro que sepulta, relámpagos que rompen la noche como látigos. Los caballos ya estaban inquietos, algunos relinchaban, otros golpeaban el suelo. El alazán, sin embargo, estaba firme. Lo miró con esos ojos oscuros que tanto conocía. «Tranquilo, compañero, no voy a dejarte», murmuró Santiago mientras revisaba las cerraduras del establo. El primer trueno sacudió el aire como un rugido. Luego vino el viento. En cuestión de minutos, todo se volvió ruido. La lluvia cayó como si el cielo se quebrara. El viento se colaba por entre las tablas y las ramas golpeaban con furia contra las paredes. Santiago apenas podía escuchar su propia voz. Corrió hacia la zona de las aves. Las gallinas corrían desorientadas. Algunas saltaban fuera del gallinero. «¡Santiago!», gritó Ernesto desde el otro lado del corral. «¡Las crías están sueltas! ¡Se volaron las tablas!». Sin pensarlo, Santiago atravesó el barro hasta el gallinero. Se metió de rodillas bajo la lluvia, recogiendo las aves con los brazos y empujándolas de nuevo dentro. El viento le pegaba en la cara. El agua le nublaba la vista, pero no se detuvo. Cuando terminó, con las manos arañadas y la ropa empapada, vio que Julián lo observaba desde el granero. No dijo nada, solo asintió con la cabeza, y eso bastó. Un relámpago iluminó el campo y luego un estruendo seco cortó el aire. «¡El árbol del potrero cayó!», gritó Miguel. «¡Hay animales atrapados!». Santiago no lo pensó. Salió corriendo con Julián detrás. Al llegar al potrero, vieron el tronco partido en dos y una yegua atrapada bajo una rama gruesa. Su cría lloraba cerca, asustada. «Hay que mover eso», dijo Julián jadeando, «pero con cuidado o le partimos la pata». Santiago se agachó, metió las manos bajo la rama y empujó con todo el cuerpo. El barro le resbalaba bajo los pies, pero no aflojó. Miguel se sumó. Entre los tres lograron mover la rama lo justo para que la yegua pudiera salir cojeando. «¡Eso es!», gritó Miguel. «¡Eso, carajo!». La cría corrió hacia la madre y todos suspiraron al mismo tiempo. Julián miró a Santiago, esta vez con otra expresión, orgullo. Horas después, con la tormenta bajando y los cuerpos destrozados, se reunieron en la cocina. Todos estaban mojados, sucios, exhaustos, pero vivos. Don Federico apareció con una botella de aguardiente y la puso sobre la mesa. «Buen trabajo», dijo mirando a cada uno. Cuando sus ojos se posaron en Santiago, se detuvieron un segundo más. «Especialmente tú, muchacho». Santiago bajó la mirada, sin saber qué decir. Nunca se había sentido parte de algo tan grande, tan real. Ese reconocimiento, en esa cocina llena de hombres curtidos y duros, valía más que 1000 premios.
Ernesto le pasó una taza de café caliente sin decir palabra. Miguel le chocó el puño. Julián, desde la puerta, simplemente dijo: «Hoy sí, hoy te ganaste el lugar». Santiago cerró los ojos un momento. Ya no era el niño callejero, era Santiago, el que se había quedado, el que, bajo la tormenta, había echado raíz. Esa mañana, don Federico se apareció en el corral con sombrero en mano y una mirada distinta. Santiago estaba revisando las herraduras del alazán cuando lo escuchó. «Ven conmigo, muchacho», dijo sin más. «Quiero mostrarte algo. No era una orden, tampoco una invitación casual». Santiago dejó lo que hacía y lo siguió, con pasos cautelosos pero atentos. Caminaron hacia el fondo de la hacienda por un sendero de tierra flanqueado por álamos altos que crujían con el viento. «Esta tierra ha visto de todo», empezó a decir don Federico. «Tiempos buenos, tiempos duros, pérdidas que uno nunca olvida». Santiago no interrumpía, solo escuchaba. Cada palabra del patrón pesaba como piedra, pero también tenía algo de abrigo. Se detuvieron frente a un viejo árbol torcido, grande, como un abuelo de raíces profundas. «Aquí está enterrado mi padre», dijo Federico con voz tranquila, «y allá, detrás de esa cerca, mi hija». Santiago bajó la mirada. No sabía si debía decir algo. Entonces don Federico se giró hacia él y lo miró con una expresión que nunca antes le había visto. Suave, pero con los ojos cargados de historia. «¿Sabes por qué te traje aquí?» «No, señor. Porque quiero que sepas que todo esto, esta tierra, los caballos, el trabajo, no son solo cosas que se heredan, también son cosas que se entregan, y no a cualquiera». Lo llevó hasta el viejo galpón de herramientas. Dentro, en un rincón casi olvidado, había un baúl cubierto de polvo. Don Federico lo abrió con cuidado, como quien abre un cofre lleno de recuerdos. De ahí sacó un lazo de cuero trenzado, desgastado pero firme, hermoso en su simpleza. Era de mi nieto. Se llamaba Emiliano. Santiago sintió un escalofrío. No por miedo, sino por el peso de lo que ese nombre cargaba en la voz del patrón. Murió muy chico, pero soñaba con trabajar aquí, con cabalgar libre, con ser parte de todo esto. Le tendió el lazo. «Quiero que lo tengas tú». Santiago parpadeó, incrédulo. «No, don Federico, no puedo, es suyo». «Ya no, Emiliano ya no está, pero tú estás, y te lo ganaste». Santiago tomó el lazo con las manos temblorosas. No era solo un objeto, era un puente entre historias, era una llave, un voto de confianza que no se pedía, pero que cuando llegaba, te marcaba para siempre. Más tarde, Santiago se quedó solo en el galpón. Observaba el lazo como si fuera una extensión de su propia historia. Recordó sus primeros días en la hacienda, el miedo, las dudas, los errores. Y también recordó cada vez que decidió no rendirse. Don Federico apareció otra vez, esta vez con 2 tazas de mate. «¿Sabes lo que más me gustaba de Emiliano?», dijo mientras se sentaban en unos troncos. «Que preguntaba todo. No tenía miedo de decir no sé». Santiago sonrió. «Entonces yo me parezco un poco a él». Federico lo miró, asintió, con esa seriedad que tiene peso. «Te pareces más de lo que crees». Él también tenía alma inquieta y corazón terco. Se quedaron en silencio. El viento silbaba entre los árboles, el mate pasaba de mano en mano. «No sé si soy digno de esto», dijo Santiago bajito. «No se trata de ser digno, se trata de saber cuidarlo, y tú, Santiago, estás aprendiendo». Al anochecer, Santiago salió al corral con el lazo colgando del cinto. Julián lo vio desde lejos, con una mezcla de sorpresa y respeto. No dijo nada, solo se quitó el sombrero al pasar junto a él. Miguel lo palmeó en la espalda. «No cualquiera se gana ese lazo, compa». Santiago sonrió, no como quien se enorgullece, sino como quien, al fin, entiende dónde pertenece. Esa noche, antes de dormir,
Abrió el cuaderno de tapas negras y escribió una sola línea. Hoy sentí que alguien me eligió sin condiciones. Cerró el cuaderno, apagó la vela y por primera vez en su corazón ya no era el forastero. Era parte de la historia. Era un hijo del campo. La feria rural era el evento del año en la región. Ganaderos, artesanos, familias enteras y jinetes se reunían para mostrar lo mejor de sus tierras, sus animales y su destreza. Desde días antes, en la hacienda San Isidro se respiraba una mezcla de nervios y entusiasmo. Santiago jamás había ido a una feria, mucho menos como participante. Pero ese año, don Federico lo incluyó en la lista de vaqueros que representarían a la hacienda. Nadie lo cuestionó, ni Julián, ni Miguel, ni siquiera Ernesto. Se había ganado el derecho. «Te vas a montar al alazán», dijo Federico mientras Santiago revisaba las monturas. «Él confía en ti, y tú ya sabes leerlo». Santiago asintió, con una mezcla de emoción y vértigo en el pecho. Nunca se había sentido tan nervioso, ni tan orgulloso. La caravana salió al amanecer. Camionetas, remolques, caballos montados, todos iban bien vestidos con sus pañuelos al cuello y botas relucientes. Santiago llevaba una camisa nueva que Julián le había prestado y el lazo que don Federico le había entregado días atrás. Durante el viaje, Miguel le enseñaba canciones del campo y le contaba anécdotas de otras ferias. Santiago reía, tímido, pero relajado. Por primera vez en su vida no se sentía un invitado, se sentía parte del equipo. Al llegar, el bullicio lo envolvió. Puestos de comida, niños corriendo, gente saludando, músicos afinando guitarras. Pero cuando bajó del remolque y vio al alazán relinchando suave, toda distracción desapareció. «Vamos a hacerlo bien, viejo», le susurró, acariciándole la frente. El primer acto era el desfile de haciendas. Cada equipo desfilaba con sus mejores caballos. Santiago montó al alazán con un nervio que le apretaba el estómago, pero en cuanto se acomodó en la silla, se sintió en casa. «¡Vamos, Santiago!», gritó Miguel desde atrás, con el pecho en alto, como se hace, y así lo hizo. El sol le pegaba en la cara, la gente aplaudía desde los costados, y él cabalgaba con firmeza, con orgullo. No pensaba en quién había sido, pensaba en quién era ahora. Pasaron junto a los jueces, nadie lo ignoró. Algunos lo reconocían como el muchacho de San Isidro, otros preguntaban en voz baja, ¿es él el que salvó al alazán? Santiago solo miraba al frente, sintiendo que cada paso del caballo era una respuesta a esas dudas. Después del desfile, vinieron las competencias de habilidad. Santiago no participó, pero ayudó con los caballos, acompañó a los otros vaqueros y se mantuvo atento. Cuando Julián ganó el lazo de plata en prueba de riendas, fue él quien lo recibió con un aplauso sincero. «Buen trabajo, viejo», dijo, dándole una palmada en el hombro. «Tú no te quedaste atrás», respondió Julián sin mirar mucho, pero con una sonrisa real. «Te luciste en la pista». Al final del día, mientras todos comían empanadas y bebían mate bajo la sombra de una carpa, don Federico levantó su copa de vino y dijo en voz alta, «Hoy, más que ganado, trajimos orgullo a esta hacienda, y eso es gracias a todos, pero en especial a quien hace un año ni siquiera sabía ensillar». Santiago sintió que todos lo miraban. El corazón se le detuvo un segundo. «Gracias por enseñarme a quedarme», respondió con la voz un poco temblorosa. «Nunca me habían dado un lugar así». El silencio se llenó de aplausos. Ernesto lo abrazó, Miguel le tiró el sombrero en la cabeza y hasta Julián le guiñó el ojo. Y ahí, en medio de la feria, entre música, risas y tierra, Santiago supo que ya no era el muchacho que llegó de la calle. Ahora era un hijo del campo, uno que había llegado para quedarse. La mañana llegó silenciosa, con ese tipo de calma que solo se siente cuando uno sabe que ha encontrado su lugar.
Santiago se despertó antes del canto del gallo, como si el cuerpo ya no necesitara que nadie le recordara sus deberes. Se lavó la cara con agua fresca del balde. Se puso la camisa limpia que había guardado para una ocasión especial y antes de salir abrió el cajón donde guardaba su tesoro más íntimo, el cuaderno de tapas negras. Se sentó junto a la ventana, con el alazán descansando al otro lado del vidrio, y escribió con letra lenta, sin prisa: «Mamá, papá, hoy no les escribo para contarles lo que hice. Hoy solo quiero decirles algo que nunca pensé que iba a poder escribir con certeza. Ya no estoy solo». Cerró el cuaderno, lo sostuvo unos segundos entre las manos y lo guardó con un cuidado distinto. Como si en esas páginas no solo hubiera palabras, sino todo lo que fue dejando atrás: el miedo, la calle, la culpa. Hoy era otro, y no por magia, sino porque eligió quedarse, crecer, sanar. Esa tarde, don Federico lo llamó para una última charla. Lo encontró junto al establo, acariciando al alazán como siempre. «Voy a necesitar que empieces a ayudarme con los nuevos potros», le dijo. «Los muchachos tienen fuerza, pero tú tienes algo más: paciencia». Santiago asintió, sorprendido. Sabía lo que eso significaba. No era una tarea menor, era un voto de confianza. «¿Crees que estoy listo?» Don Federico lo miró de reojo. «Creo que te hiciste listo». Y eso bastó. Horas después, montó al alazán y salió a dar un paseo por el borde del campo. El cielo se abría inmenso, sin nubes. El aire olía a heno fresco y a promesa. Desde lo alto de una loma, miró el terreno que había recorrido una y otra vez, y más allá, donde aún no había ido. Sonrió. No necesitaba saber exactamente qué venía después. Ya no tenía miedo de no tener destino, porque ahora sabía quién era, y eso lo acompañaría donde fuera. Santiago apretó las riendas y el alazán avanzó con paso seguro. Cruzaron los senderos que antes le parecían imposibles. Pasaron junto al río donde aprendió a confiar en su instinto. Saludaron a Julián desde lejos, quien levantó la mano sin decir nada, pero con un orgullo mudo en la mirada. Miguel lo esperaba más adelante, apoyado en una cerca, riéndose mientras Santiago hacía trotar al alazán con elegancia. «Ya pareces de los nuestros», gritó. «Ya lo soy», respondió Santiago sin gritar, pero con una sonrisa tan grande que no necesitaba volumen. Al regresar al centro de la hacienda, don Federico lo esperaba. No con palabras, sino con una mirada firme y un gesto de cabeza. «Tú sabrás cuándo es tiempo de volar», le dijo como despedida y bienvenida al mismo tiempo. «Pero mientras quieras, aquí siempre vas a tener campo bajo tus pies». Santiago desmontó, acarició al alazán con cariño y miró una vez más el horizonte. Respiró hondo. Libre, entero, listo. El niño que alguna vez huyó de todo, ahora cabalgaba hacia el futuro con el alma libre. A veces no es el lugar donde nacemos lo que nos define, sino el camino que elegimos cuando todo parece perdido. Santiago no encontró un hogar, lo construyó. Con cada herida, con cada error, con cada paso en la tierra que al principio no era suya, pero que lo terminó reconociendo como uno de los suyos. Esta historia no es solo la de un niño que robó un caballo, es la historia de un alma que, tras perderlo todo, aprendió que aún tenía algo por dar y mucho por vivir. Porque incluso los corazones más rotos pueden encontrar su rumbo cuando alguien les da una oportunidad, o cuando deciden tomarla con sus propias manos. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo recordar que todos merecemos una segunda oportunidad, comenta abajo con un «Sí, yo también creo en las almas libres». Dale me gusta si alguna vez alguien te tendió la mano cuando más lo necesitabas. Y comparte este video con esa persona que aún necesita escuchar que no está sola, porque juntos somos parte de algo más grande, una comunidad que cree en el cambio,
en el amor y en las segundas oportunidades. Y si quieres seguir sintiendo historias como esta, reales, humanas, que dejan huella, suscríbete al canal. No solo es un clic, es una forma de decir, quiero seguir creyendo en la esperanza. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, que tu alma también cabalgue libre.